Muy bien, hermanos, buenas noches. Una vez más, aquí estamos listos para comenzar el servicio de la noche. Bienvenidos, hermanos. Vamos a tener nuestro culto esta noche, como lo tuvimos esta mañana. Qué bueno, mi hermano, que ustedes están ahí en su casa viendo todos los programas o los servicios de la iglesia. Le animo, pónganse allí espirituales, en serio, no estén tomando Coca-Colas y palomitas. Amén, pónganse, enséñale a los hijos, a la familia, que es algo formal, algo especial. He escuchado muchos pastores diciendo lo mismo, que recomiendan eso a las familias en su casa. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga el servicio de esta noche y que Dios nos hable y que acompañen usted en los cantos. Ahorita van a pasar los hermanos y vamos a cantar los cantos y usted participe ahí en casa. En mi casa le digo esto, nosotros hacemos lo mismo, nos ponemos a cantar. Así que por favor, vamos a orar. Señor, te agradecemos el estar aquí en esta noche, listos para llevar a cabo el culto del domingo en la noche. Una vez más, Señor, sé que ya pasará todo esto y pronto, Señor, con el deseo de Dios y el favor de Dios, queremos tenernos ya los servicios en la iglesia y poder ver a los hermanos, las familias, los varones, las esposas, nuestros hijos, hijas y todos los niños. Señor, oramos, Señor, por aquellos hermanos que están batallando con alguna situación de enfermedad o cualquier otra situación difícil. Señor, oramos por la condición a nivel global de esta epidemia, de esta pandemia. Señor, oramos por aquella gente que ha perdido sus seres queridos y que sin duda están tristes. Consuélales, fortaléceles y, Señor, interviene pronto para que esto ya se vaya. Por favor, pedimos que bendigas el servicio, los cantos que sean de adoración y de alabanza a tu nombre. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Vamos a cantar el primer canto, número 170. Quieres ser salvo de toda maldad. Dice así. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Quien y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén. Uno tanto más. Número 20. Cuán grande es Él. Vamos a cantar la primera, segunda y cuarta estrofa solamente. Cuán grande es Él, dice así. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
bueno saber eso. Dígame. Qué bueno saber que tenemos un Dios muy, muy grande, más grande que el coronavirus, más grande que cualquier problema, circunstancia, por muy difícil que sea. Y mis queridos hermanos, qué bueno saber eso. Amén. Tenemos a quien ir, en dónde refugiarnos y poder saber que nuestras necesidades, temores, inquietudes, todo estarán llenos ahí en el Señor y cubiertos de todo ese poder que el Señor tiene. Bienvenidos una vez más. Póngase tranquilo ahí en su casa y ore y pídale a Dios que le ayude y que le pueda hablar en esta noche a través de la predicación de la palabra del Señor. Y hermanos, una vez más ahí tranquilos, no se nos llenen de temores, de miedos. Ya habíamos esta mañana, hermanos, que tenemos que mantenernos quietos en estos momentos de aflicción. Vamos a ir a los anuncios, las bienvenidas una vez más. Usted que está por primera vez viéndonos ahí en el YouTube, en las redes, bienvenidos. Qué bueno tenerle, qué bueno que nos acompañe. Si quiere compartir este video con sus familiares, con alguien que usted sabe que lo pudiera ver, mándeselo. He escuchado de hermanos que los han mandado hasta otros estados y hasta en México. Alguien me estaba compartiendo que los mandaron para allá. Hágalo, mire, es una oportunidad muy sencilla y fácil de poder compartir esto. Y esa gente que a veces no nos quieren venir a visitar, nos van a ver a través de YouTube. Así que los anuncios, prácticamente, hermanos, quiero nomás enfocarme en esta tarde, hermanos, en que, hermanos, necesitamos tener esos altares familiares. Ponga tiempo con su familia, con sus hijos y ayude, mamá. Yo sé que tenemos el programa de Aguana, no estamos teniendo el programa de Aguana. ¿Por qué no ayuda, mamá, a sus hijos a poder memorizar todos esos versículos? Una vez que pase todo esto, pues regresaremos y estaremos ahí con las clases. Pero mientras, hermana, papá, enforce esto. También quiero más recordarle una vez más de las ofrendas. Usted sabe que pues hay algunos que trabajan y otros que no trabajan, pero si usted puede trabajar, usted está trabajando, más bien dicho, y puede ayudarnos ahí y darle al Señor de las bendiciones que usted recibe financieramente, pues hágalo. Tenemos tres maneras de hacerlo. La primera es a través del internet. Ahí en el sitio del internet está el correo electrónico que es ibbt.rog y luego después nos empuja un botón que dice PayPal. ¿Okay? La segunda manera de ofrendar o de traer sus ofrendas, sus donaciones es tráigalo a la iglesia. Acá estoy yo, hermano. Todos los días he estado esta semana, hemos estado aquí, entrando y saliendo. O la tercera manera es mándelo por correo, y el correo está trabajando, está trayendo y llevando la correspondencia. Así que esperamos que usted nos ayude. Y usted, hermanos, que no están trabajando, cualquier cosa, si hay ahí que podamos ayudarle, apoyarle, háganos saber con confianza. Amén. Esperemos que no sea por mucho tiempo esto. Vamos a tener una lectura bíblica. Hermano Eleazar, por favor. Hey, mi hermano. Buenas noches, hermano. Nuevamente estamos aquí en la iglesia y les invito a abran su Biblia, por favor, en Romanos 8. En Romanos 8:31 en adelante vamos a leer todos juntos ahí en casita, hermano. ¿Están listos? Vamos a empezar. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8:31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a un último canto, número 331. Todas las promesas del Señor. Dice así. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí sentado de su luz, siempre sus promesas confiaré.
Muy bien, amén, hermanos. Qué bendición, ¿no? Estar aquí una vez más esta noche con ustedes, poder llevar a cabo estos preciosos himnos que hemos entonado para adorar, alabar el nombre de Cristo. Todo lo que se ha hecho, gracias por la especial de los hermanos. Y me gustaría ver, no sé por cuántos hermanos más, domingos más estaremos acá, pero yo sé que hay otros hermanos que están listos ahí que nos pudieran ayudar también a llevar a cabo el servicio aquí, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Juan. Yo quiero hablarle esta noche sobre las crisis que llegan a la vida de cualquiera de nosotros. Y yo creo que esta situación del coronavirus es una gran crisis, muy grande, que no nomás es local, sino pues prácticamente es a nivel global del mundo. Ahí en Juan, capítulo 16, el Señor Jesús dijo algo que tiene que ver con crisis, aflicciones, y yo lo voy a leer, Juan 16, y el versículo 32 dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta noche te damos infinitas gracias por saber que no estamos solos en esta crisis, en estas aflicciones que sin duda están aquejando al mundo. Y por ende a nosotros sabemos que estamos siendo testigos de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Mucha desesperación, mucha calamidad, muertes, miedos. Pero como decíamos esta mañana, gloria a Dios, porque hasta aquí no hemos oído de las familias de la iglesia y aún nuestras familias en la carne que alguien haya sido infectado. Guárdanos. Nos duele también el ver lo que está sucediendo con tanta gente. Pero Señor, sin duda, tú estás en control de todo. Bendice el servicio, bendice el mensaje, Señor, y bendice las familias ahí en casita con sus esposos, esposas, hijos, hijas, que todos estén ahí atentos a tu palabra y ministra las necesidades que haya. Sin duda, hay diferentes necesidades y también, Señor, inquietudes. Ponemos esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Aquí el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos que había llegado la hora. Él se iba a ir al cielo, estaba a punto de que el Señor fuera entregado y iba a cambiar completamente ya el cuadro del Señor con sus discípulos. Y les dice que Él se iba a quedar solo, sus discípulos lo iban a dejar, pero en verdad dice: no estoy solo, el Señor está conmigo. Mi Padre, dice allí en el versículo 32, dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y en verdad, hermanos, no estamos solos en esta crisis, no estamos solos en esta situación. Y lo dice: estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengan paz. Y hermanos, en Cristo tenemos paz. Pero dice: pero en el mundo tendréis aflicciones. Y yo estaba pensando, hermanos, y estaba ahí estudiando un poco, cómo podemos hacer o qué necesitamos para tener victoria sobre el mundo. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Cristo nos da?
Bueno, allá en Primera de Juan, yo creo que tenemos un poco más de información de esto. Yo quiero ir a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y ahí en Primera de Juan 5 nos habla, voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, todo aquel que cree en Jesús, o que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero quiero llamar su atención, hermano, a esta declaración que dice aquí el apóstol Juan, que todo aquel que es nacido, dice, de Dios, dice, todo aquel que cree en Jesús, perdón, es nacido de Dios. Ahora, en el versículo 4, brinca al 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence ¿a quién? Al mundo. Entonces, el Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Cómo podemos tener la victoria sobre el mundo? Bueno, ya el Señor dice que todo aquel que es nacido en Jesús, dice que vence al mundo. Y lo dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, que dice nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué necesitamos para poder tener paz y poder tener esa victoria espiritual y aún moral que necesitamos hoy en día en esta crisis? Pues fe en Cristo, amén, fe en Dios. Porque dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo creo que la mayoría de ustedes, hermanos, que están en casa, que están ahí en sus hogares, incluyéndome a mí y todos aquellos cristianos que han puesto su fe en Cristo Jesús, creemos en Cristo. Amén. Entonces, es bien claro lo que el Señor dice allá en Juan 16. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice, confiad, dice que en Él y en Él podemos tener la paz. Entonces, yo creo que en este tiempo de muchas aflicciones, de crisis, ¿saben lo que necesitamos, hermanos? Es desarrollar nuestra fe. Y en esta noche yo quiero hablar sobre la fe. La fe que nos ayuda a vencer al mundo y todas estas aflicciones y tribulaciones y circunstancias y crisis que esta crisis grande que está afectando el mundo, nuestras vidas, nuestra sociedad y el mundo. Estaba buscando ahí en el diccionario para definir bien la palabra crisis. De acuerdo al diccionario, crisis es cambios favorables o desfavorables que pasan o vienen a nuestras vidas. Por ejemplo, esta situación del coronavirus. Qué cambio tan radical en un poquitos días hemos tenido, ¿no? Tanto que ya no podemos salir a nuestras calles. Ya tanto que muchos de hermanos ustedes han dejado de trabajar. Una crisis también puede ser una enfermedad, una tragedia. Y yo creo que a través de los años y a través del tiempo hemos visto que han llegado crisis grandes a las vidas de hermanos, de nosotros, de la iglesia, y hemos visto cómo ha cambiado la vida de alguien. Yo puedo pensar en uno de nuestros jóvenes hace unos años atrás, no muchos años, un muchacho joven, atlético, caminaba, corría, y 20 años, y cómo él tuvo su accidente. Y en un ratito sus dos piernas se le amputaron. Y ahora ese muchacho ya no podrá correr, ya no podrá caminar. Ahora está confinado a una silla de ruedas. Esa es una gran crisis. Cambió completamente la vida de ese joven. Y así podemos pensar en otras tantas familias y tantas personas. Y podemos aplicar eso a la condición, a la situación en la que estamos, esta crisis enorme del coronavirus. Está cambiando prácticamente el mundo entero en todas las áreas, mis queridos hermanos. En todas las facetas, desde lo financiero, desde lo político, y oiga y vea todos los cambios aún que el gobierno está haciendo. Entonces, es una gran crisis. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a superar y no llegar a tener tanto temor y miedo, hermanos, a lo que está sucediendo? Nuestra fe.
De acuerdo a la Biblia, dice ahí la palabra de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y usted y yo, de acuerdo a la Biblia, ahí, que el que dice que ha creído en Cristo es nacido en Dios. Hermano, usted y yo somos salvos. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que si usted y yo somos nacidos de nuevo, dice que la victoria de los cristianos, del que ha puesto su fe en Cristo Jesús, es la fe. Y necesitamos fe para poder tener esa victoria. Dice ahí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que el Hijo de Dios es Dios. Y mis queridos hermanos, agarre esto, meta esto en su corazón, meta esto en su persona. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que desarrollar y ejercer más que nunca nuestra fe, esa fe que va a vencer todo temor, toda incertidumbre, toda cosa que está afectando nuestra sociedad hoy en día. Yo sé que todos hemos pasado o estamos pasando esta crisis. Yo estaba pensando, hermanos, humanamente, el hombre más grande que la Biblia describe de la fe es Abraham. Y Abraham, vamos a ver un poquito ahí sobre las grandes crisis que vinieron a la vida de Abraham y cómo Abraham nos enseña y cómo Abraham pudo superar todas esas crisis que vinieron a su vida, a su persona, a su familia. Pero ese hombre permaneció firme y fiel al Señor y siendo obediente. Yo le voy a enseñar algunas citas bíblicas y yo quiero nomás en esta noche con usted ver esas grandes crisis mayores que Abraham tuvo en su vida, pero que él fue conquistador, él fue victorioso de todo lo que vino a su vida. ¿Sabe por qué? Por su fe. Y yo creo que hoy más que nunca, mis queridos hermanos, familia, ahí donde está, hermanos, tenemos que hacer que nuestra fe sea más sólida, amén, en la persona de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea robusta, tenemos que ir a través de su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Romanos 10:17 habla de eso, mi querido hermano, amigo, ahí en la Biblia. Entonces, si hay algo que vamos a necesitar y a desarrollar en este tiempo de crisis es la fe, así como Abraham. Allá en el libro de Hebreos, hay unas citas que mencionan a este gran personaje, este hombre de fe. Y dice, y hay tantas otras citas en la Biblia que mencionan tanto de este hombre de fe, llamado Abraham, como se le conocía, el padre de la fe. Dice la Biblia ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Y voy a leer hasta el 11 porque no nomás Abraham fue el hombre que obedeció a Dios a través de la fe o por la fe. Dice, por la fe habitó como extranjero en las tierras prometidas, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y lo dice porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y me gusta el versículo 11, porque el versículo 11 también menciona a su esposa Sara. Y yo creo que necesitamos tener esa fe como familia. Querido varón, querida esposa, querida mujer, joven señorita, todos debemos de armarnos de esa fe vencedora, esa fe bíblica para sostenernos en estos momentos de crisis. Amén, hermanos. Que no sea la circunstancia que impera, que nos llena de temor y de miedo, y que, hermanos, no hagamos las cosas que Dios quiere y que no vivamos de la manera que Dios espera que vivamos a pesar de esta gran crisis que hay a nivel mundial, hermanos. Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está la Biblia diciendo que Sara también creyó. Ella también puso fe. Ella desarrolló su fe en el Dios de los cielos. Amen. Piense, por lo menos, esas tremendas situaciones
de aflicción, de crisis grandes que vinieron a la vida de Abraham. Y la primera, sin duda, fue cuando él fue llamado. Cuando él fue llamado, dice la Biblia que Dios se le apareció y le dijo a Abraham: quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela, y te quiero llevar a un lugar, o te quiero enviar a un lugar a que él no conocía. Y dice la Biblia aquí en el libro de Hebreos, que leímos ya, que él salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe qué fue el común denominador para que Abraham, hermanos, hiciera caso a Dios y fuera donde Dios le estaba mandando? Su fe. Su fe. Y esa fe le llevó a Abraham a poder ser victorioso de los miedos, de los temores. Usted no cree que Abraham pensaba, pero ¿qué me espera allá? ¿Qué va a suceder de aquí a llegar hasta allá? Dice que él estaba en Ur de los Caldeos y Dios le dijo: quiero que te vayas a la tierra, a esa tierra prometida, a Canaán. Eran muchas millas de distancia. ¿Y sabe qué fue lo que hizo que Abraham tuviera victoria? Su fe. Su fe. Y yo creo de todo mi corazón, mis queridos hermanos, que si algo va a hacer la diferencia en este tiempo de circunstancias fuertes, de crisis, es la fe de cada uno de nosotros, hermanos. Y que esa fe pueda ser transmitida, querido varón, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a la familia. Y que usted ahí en casa, en lugar de estar llenando de pánico y de miedo a sus hijos y a la esposa, dígale: todo va a estar bien, mi querida Jani. Todo va a estar bien, mi querida mujer, esposo. Tenemos un Dios en los cielos que nos va a ayudar para salir de esto, hermano. La fe, esa fe que Cristo también hablaba, que puede mover montañas. Usted imagina esa primera crisis, esa primera decisión que, hermanos, Abraham hizo de dejar toda su familia, dejar el lugar donde había nacido, el lugar donde había crecido, dejar sus amigos, dejar todo lo que él tenía en ese lugar y hermanos, obedecer a Dios por fe. Y hermanos, yo sé que se nos está diciendo que no salgamos de la casa, y que nos guardemos y que tengamos cuidado, y está bien, y tenemos que hasta cierto punto obedecer, hermanos. Abraham tuvo que hacer una decisión de obedecer, y ¿sabe qué? Dios le bendijo. Dios bendijo su fe a través de la obediencia. Por eso Santiago dice, hermanos, allá, y quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 2, allá en el libro de Santiago, hablando del ejemplo de Abraham. Santiago 2 dice la Biblia, en el versículo 22, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona no por las obras. Y lo dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y a través de muchas citas, a través de la Biblia, a través de las escrituras, se repite esta frase: y se cumplió lo que dice la escritura de Abraham, que le creyó a Dios y fue contado como amigo de Dios, como el padre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque Abraham puso la fe en lo que Dios le decía. Lo vemos en su llamamiento. Lo vemos allá en Génesis capítulo 12. Si quiere, vaya rapidito allá, porque nomás quiero rapidito que usted lo vea junto conmigo en la palabra de Dios. Génesis 12 dice ahí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, dice, que te mostraré. Y en verdad Abraham nunca había visto esa tierra, y tal vez nunca había escuchado de esa tierra que Dios quería darle como herencia. Pero hermano, ¿sabe qué fue, hermano, lo que le dio la victoria a Abraham? Su fe y obediencia a Dios. Y dice la Biblia que él salió en el versículo 5, dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salió, dice, para ir a la tierra de Canaán. Y lo dice: y a la tierra de Canaán llegó, o llegaron. Eso es, hermanos, creerle a Dios por fe.
Y eso fue una de las grandes decisiones o de las grandes crisis que Abraham tuvo que enfrentar. Y hermanos, yo sé que muchos de nosotros no habíamos visto esto en nuestras vidas. Yo tengo ahí mis 60 años y nunca había visto que nos restringieran, que nos quedáramos en casa, y no habíamos visto y haber sido testigo de lo que está sucediendo hoy en día. En toda mi vida yo no había visto nada parecido. Es una crisis, ¿no?, que nos ha afectado y nos está afectando. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Con la fe. La fe en Cristo. Y nuestra fe vencerá lo que el mundo está tratando de sembrar: el miedo, la zozobra, las inquietudes. Tenemos la confianza en el Señor que todo va a estar bien. Y así como Abraham, cuando él hace esa decisión y tiene esa orden: vete de tu parentela. Pero no nomás fue la única vez que Abraham tuvo que hacer una gran decisión y ejercer su fe, sino vemos otra vez, hermanos, ahí yo pienso, hermanos, en cuando él tuvo que hacer una división o tuvo que apartarse de su sobrino Lot. Ahí en el capítulo 13 dice la palabra de Dios, en el 13, y voy a leer esto rapidito en Génesis 13, dice en el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y en verdad, hermanos, en una manera expresada, pero usted sabe que Lot era su sobrino. La Biblia nos dice en el capítulo 11 que el papá de Lot murió antes que Abraham se fuera de la tierra de Ur a la tierra de Canaán. Y sabe, era un muchacho, un niño, cuando prácticamente Abraham toma a Lot. Y sin duda, Abraham miraba a Lot como un hijo. Él lo crió. Y Lot miraba a Abraham como su tío. Pero llega un momento de donde ellos se enemistan, se ponen entre ellos, no se llevan bien. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ahí en el versículo 11 dice: entonces, cuando Dios le da a escoger a Lot, bueno, no vamos a pelear. Escoge a dónde te vas. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y dice la Biblia en el versículo 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia al oriente, y se apartaron el uno del otro. Imagino que esta fue también otra de las circunstancias o crisis bien fuerte para Abraham. Separarse de un ser querido, alguien que él amaba como Lot, su sobrino, que lo miraba como hijo. Y hermanos, yo sé que muchas veces nos duelen las separaciones y no nos gustan, pero aún vemos aquí que Abraham, siendo el hombre de Dios, dice que Dios se le apareció. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, dice, en todo lo que había en las ciudades. Y bueno, dice el versículo 14: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está, hacia al norte, al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y usted y yo sabemos en el versículo 17, dice: levántate, ve por la tierra a lo largo y de ella, y dice: y a su ancho, porque a ti te la daré. Y hermanos, Abraham tenía la promesa de Dios para el cuidado, su protección. Y otra vez, Abraham aquí, en esta circunstancia o en esta crisis difícil, Abraham volvió a creerle a Dios. Abraham volvió a hacerle caso a Dios, a su palabra, por encima de sus sentimientos, de su relación con su sobrino. Y mis queridos hermanos, no sé qué más pudiera venir. A lo mejor algunos de nosotros podemos perder seres queridos en esta pandemia. Espero que no, pero hermano, igual tenemos que seguir creyendo en Dios. Tenemos que seguir creyendo en el Señor. Tenemos que seguir sirviendo al Señor. Tenemos que seguir teniendo la fe en el Señor. Amén. Él es
el soberano Dios. Él está por encima aún de nuestros deseos, preferencias y nuestras situaciones, hermanos. Tenemos que tener esa fe que va más allá de lo que vemos. Y Abraham, en estas circunstancias también de separarse de su nieto su sobrino, su hijo, lo considera como hijo, él pudo ser victorioso en su fe y otra vez más poder darle a Dios la preeminencia y su lugar. Pero hay una ocasión más, hermanos, cuando sin duda, y otra de las tenía que ver con su hijo, con su familia, cuando tuvo que sacar o despedir a Ismael. Mire, quiero que vea usted conmigo esto en el versículo 21, hermanos. Y Abraham sin duda tuvo circunstancias, crisis difíciles en su vida, pero un hombre de fe, era un hombre de creerle a Dios. Dice la Biblia que ahí en el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 8, ya para esto había nacido Isaac, el hijo de la promesa. Y dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 21, y creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, que era Ismael, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho, vea lo que dice, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Qué hijo? Ismael. No se olvide que fuera lo que fuera, Abraham era el padre de Ismael. Hasta esta altura, Ismael y Agar vivían en la misma casa. Aquí tenía por lo menos sus 14 años de edad o más, Ismael. Y me imagino que eso le dolió mucho a Abraham, el tener que botar a su hijo y a la mamá de Ismael de su casa. Otra crisis fuerte en su vida. Pero ¿sabe qué vamos a ver? Que Abraham fue obediente a lo que Dios dice. Entonces, el versículo 2, entonces dijo Dios a Abraham, mírelo, ahí está: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, dice, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y dice, y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Qué tremenda crisis, ¿no? Qué tremenda aflicción, qué tremenda situación para la vida de este gran hombre de Dios. Este hombre, como cada uno de nosotros, sin duda le dolía en su corazón tener que sacar a su hijo, sacar a la mamá de su hijo y mandarlos. Dice que los llevó al desierto y los dejó ahí en el desierto. Hermano, yo no sé cuánto tiempo va a durar esta situación. Yo no sé qué son sus temores. Yo no sé qué es las decisiones o las crisis que puedan pasar o puedan venir. Pero otra vez dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad. Dice la Biblia que es la fe la que vence al mundo. Es nuestra fe. Y es ahí donde yo le estoy tratando de decir en esta noche. Usted y yo tenemos que hacer que nuestra fe se ponga sólida, se ponga firme en la persona de Cristo Jesús. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor en su palabra nos manda que seamos obedientes a Él y que le hagamos caso a Él y que todo va a andar bien cuando hacemos caso a nuestro Dios. Abraham tuvo crisis en su vida. Abraham le dolió, sin duda, dejar tal vez su parentela, su tierra donde nació, sus amigos, y después le dolió separarse de su sobrino Lot y no más tener ahí esa amistad, esa relación que había de familia.
Abraham le dolió sin duda botar a su hijo de su casa y mandarlo al desierto y dejarlo allá solo a su suerte. Pero él estaba haciéndole caso a Dios. Y por último, dice la Biblia, y ahí sí quiero poner un poquito más de tiempo, en el capítulo 22 de Génesis tenemos la historia cuando Dios le pide a Abraham que le diera a su hijo Isaac, al hijo de la promesa. Dice así en el capítulo 22:1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y mire la obediencia de este gran hombre de Dios. Vea la fe. Es la fe la que nos ayuda a obedecer a la palabra de Dios y a Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y albordando su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, haciendo exactamente caso a la palabra de Dios. ¿Sabe qué era el móvil, la razón que Abraham era tan obediente a Dios? Su fe. Cuando uno cree a Dios, cuando uno cree la palabra de Dios, uno hace las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque muchos de nosotros a veces no ganamos almas, no servimos al Señor, no diezmamos, no damos al Señor porque no tenemos fe que Dios va a poder estar detrás de todo lo que hacemos. Y más en este tiempo de pruebas, hermanos. Más en este tiempo de circunstancias difíciles. Tenemos que creerle a Dios. Mire la televisión y las noticias que exageran y todo esto. ¿Sabe qué es el propósito a veces de eso? Es meter más miedo, más temor. Miren, ellos cambian, la Biblia no cambia, la Biblia es palabra de Dios. Tenemos que hacerle caso a la Biblia, pero hermano, apague más la televisión y lea más la Biblia. Haga que su fe crezca, que su fe se ponga robusta. ¿Sabe cómo? Cuando usted lee la Biblia. Oiga predicaciones. Ponga caseta ahí de buenas predicaciones y haga que ese miedo, ese temor que las noticias están infundiendo, metiendo, se vayan a través de la palabra de Dios. Haga que su fe pueda ser la que venza ese miedo, ese temor, esas inquietudes, esas zozobras que hay, hermanos. Y Abraham dice ahí en el versículo 6, dice, y tomó Abraham la leña y lo dice del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, y no se olvide que el cuchillo también estaba ahí. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mira este gran hombre de Dios. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Eso es fe, esa es obediencia. Usted y yo sabemos y conocemos la historia. Él va a degollar, él va a sacrificar. Él va a matar a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que amaron, al hijo que habían esperado por más de 25 años que naciese. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces dice el ángel de Jehová, le dijo, o le dio voces desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, dice la palabra de Dios ahí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, dice a sus espaldas, estaba, dice, y aquí a sus espaldas un carnero,
trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, ¿qué fue el sacrificio al último? A Dios, un carnero. Amén. Abraham hasta ese momento sabía que era su hijo. Dios le había pedido su único hijo. Yo no sé, papá, mamá, ahí donde usted está sentada, piense por un momento si Dios le dijera: mi hijo, mi hija, dame tu hijo. Ofréndamelo como un sacrificio. No sé cuántos de nosotros tuviéramos la fe para obedecer a Dios. Yo creo que podemos entender, hermanos, que si hay algo que nos va a ayudar a vencer al mundo, los miedos, los temores, las inquietudes, es nuestra fe. En el mundo tendremos aflicciones, pero en Cristo tenemos la paz, la confianza, la seguridad, que todo va a andar bien. Amén. Y dice la Biblia, para terminar aquí la historia, en el versículo 16 dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, dice la Biblia, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas dice, de los cielos, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. El versículo 18, vea lo que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. ¿Cuál fue el móvil o la razón por la que Dios obedeció a Abraham? Su fe. Es la fe. Lo que dice allá el apóstol Santiago, el apóstol Juan, en primera de Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted y yo, espiritualmente, hemos nacido de nuevo. Cristo mora en nosotros. Cristo está en nosotros. Y nuestra fe debería ser más grande que todas las cosas que este mundo nos dice o trata de meternos. Y dice, y es la victoria, dice y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mis queridos hermanos, familia, allí en casa, usted y yo necesitamos sencillamente nomás ejercer la fe, desarrollar fe, que nuestra fe crezca en las promesas del Señor Jesús. Hace un ratito cantamos: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Que no nomás sea un canto, que no nomás sea algo que podamos leer, sino que sean acciones, así como las que Abraham llevó a cabo. Lo hizo en su llamamiento, lo hizo en su separación cuando tuvo que separarse de Lot, su sobrino. Lo hizo cuando tuvo que sacar a Agar y a su hijo. Y por último lo hizo cuando Dios le pide a ese hijo amado que era Isaac, al de la promesa, al de la descendencia. Él estuvo listo para obedecer a Dios al pie de la letra, hacer caso totalmente a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, ya con esto termino, en el libro de Romanos 4. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice ahí, hablando de Abraham en Romanos 4, lo leo aquí. Dice así, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego dice el versículo 17 del mismo capítulo, dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que son como si fueran. Y ese era Abraham. Abraham le creyó a Dios a ciegas. No fueron las obras en sí de Abraham lo que en verdad le justificaron, de acuerdo a este pasaje, a otros. Fue su fe. Y la verdad, hablando de la salvación de nuestras almas, no es nuestras obras las que nos salvan. La mayoría de las religiones enseñan y creen que las buenas obras nos llevan al cielo, que las buenas obras nos justifican delante de Dios. No.
para la salvación de nuestra alma es solamente la fe en Cristo Jesús. Amén. Así como Abraham puso esa fe en la obediencia a Dios, usted y yo necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Yo puedo pensar, hermanos, cuando Cristo fue a la cruz y estaba en la cruz, que había esos dos ladrones y uno de ellos le dice al Señor: no te olvides de mí cuando estés en el paraíso o en el cielo. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo o en el paraíso. Ese hombre no se bajó para hacer buenas obras, ese hombre no se bajó para leer su Biblia o para ir a la iglesia o para hacer alguna buena obra y ir al cielo. Ese hombre fue salvo por su fe en Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querido compañero, lo que sea, y si usted está ahí y no está seguro de su salvación y le gustaría aceptar a Cristo, es su fe en Cristo Jesús. Esa fe que vence al mundo. Esa fe que va a evitar que usted vaya al infierno. La fe en Cristo Jesús. Vamos a terminar haciendo una oración. Cabeza agachada, ojos cerrados, ahí en su hogar. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos porque si es cierto que en el mundo tendremos aflicciones. Tú no lo dijiste ahí en tu palabra. Pero tú mismo dijiste: confiad, yo he vencido al mundo y en mí tendréis paz. Y en verdad que en el único refugio seguro, en el único lugar o la única persona donde podemos estar con paz, tranquilidad y confianza es en Cristo Jesús. Sabemos que un día este mundo todo pasará, pero confiamos y sabemos que un día tú nos llevarás al cielo. Estamos de pasada, somos peregrinos acá. Y cuánta gente no ha muerto por causa de esta pandemia. Y yo he pensado, cuánta de esa gente conocían a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La Biblia dice que el que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida eterna, pero que el que no tiene a Cristo en su corazón no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. Por eso, Señor, ayúdanos. Es urgente compartir el Evangelio, a pesar de la pandemia que haya, compartir la literatura, Señor, bíblica, predicar el Evangelio, para que gente ponga su fe en Cristo Jesús. Mi amigo, si usted está ahí enfrente de este video, de este canal, y no está seguro de su salvación, yo le quiero invitar que le pida a Cristo que le salva. Créalo por fe. Él es Dios. Él dio su vida por usted. Dígale en esta tarde, en esta noche: Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Salva mi alma. Perdona mis pecados. Recíbeme como tu hijo y ayúdame a creer en ti por fe, confiando en lo que la Biblia dice. Y dame la salvación de mi alma. Te lo pido y te lo ruego en Cristo. Vamos a terminar a orar. Señor, gracias te damos por el servicio de la noche, por permitirnos, Señor, reunirnos acá, este grupo de hermanos y un servidor, y terminar el día domingo llevando tu palabra. Gracias por cada familia que está en casa. Gracias por cada esposo, por las esposas, nuestros hijos, los niños. Señor, que esto sea de bendición, de ánimo, de más firmeza en su relación con el Señor, y que nuestra fe crezca y pueda, Señor, tener la victoria contra el mundo. El mundo allá afuera está desesperado. El mundo allá afuera no sabe qué hacer. El mundo allá afuera está muy asustado. Pero gloria a Dios, que es nuestra fe la que vence el mundo. A todo el sistema de desánimo, de miedo, de mundanalidad, lo que haya allá afuera, es nuestra fe en Cristo lo único que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cada crisis y cada situación que haya. Cuídanos y protégenos esta semana que estamos empezando. Y una vez más, oramos que pronto, Señor, puedas desarraigar, quitar esta epidemia, para que podamos volver toda la normalidad y ver a los hermanos reuniéndose en tu casa. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga. Si no cambia todo, el miércoles nos vemos, Dios mediante, también a través de este medio. Bendiciones. Buenas noches.